Estás escuchando Tiempo de Vivir, una emisora cristiana para esta generación. Bendiciones, bienvenidos todos y todas a Tiempo de Vivir, una emisora cristiana para esta generación. Y en el día de hoy, mientras entramos en nuestra sección Nuevos Libros Cristianos, tenemos el gusto y la emoción de traer al pastor Luis Lilpito Pizarro, un hombre que trae un testimonio impactante de cómo Dios cambia vidas. Y estaremos hablando de uno de sus libros, el segundo, que se titula Tambores, Pandillas y Cañones, cuando una estrella deja de brillar. Este pastor vive en Milwaukee, Estados Unidos, y él nos va a hablar de quién es él, qué lo trajo a hacer este libro, por qué la necesidad de ponerlo en papel y cómo Dios ha transformado su vida y lo que está haciendo en el presente. Así que le damos la bienvenida formal a el pastor Luis Pizarro. ¿Cómo está, varón de Dios? Bienvenido a Tiempo de Vivir. Bendiciones, agradezco a Dios por esta gran oportunidad, Ángela, que tú me concedes de poder expresarme con tu público a través de este medio. Le damos las gracias a Dios por su amor, su misericordia, por haber dado la oportunidad de ser parte, ¿verdad?, de esta misión de transformar comunidades, transformar vidas y además transformar todas las naciones, porque para eso hemos sido llamados. Así que te doy muchas gracias por esta oportunidad. Un honor. Pastor, ¿y quién es usted? Háblenos un poquito. Pues mira, te puedo decir en pocas palabras, soy un milagro de Dios, ¿verdad? Un jovencito, aunque ahora pues acabo ya recientemente de cumplir mis 53 años, pero yo solamente soy un vaso que Dios escogió, como muchos de nosotros, por su misericordia, y el cual Él pues me dio una capacidad, la oportunidad de desarrollar talentos que yo no sabía que había tenido, y ahora comprendo que todo lo que yo emprendí y hice, lo hice por su misericordia. Y pues crecí en Puerto Rico, aunque nací ahí en Boston, Massachusetts. Nací en la ciudad de Boston, pero a una temprana edad mis padres se separaron, y por causa de la vida, pues yo creo que no fue, más ahora reconozco que fue el destino, ¿verdad? Aunque Dios lo permitió su separación. Mi mamá pues se trasladó a Puerto Rico, y ahí fue donde ese jovencito pues creció, y empecé a hacer ciertas cosas que ya habían sido destinadas para mí en mi vida. Y pues Dios me comenzó a mostrarme, ¿verdad?, mis habilidades, los talentos, porque Dios, la Biblia declara y dice que Dios es el dador de todo. Todo don perfecto viene del dador, que es Dios. Y pues yo a una temprana edad, Ángela, te puedo decir que descubrí ciertos talentos en mí, un amor para la música a la edad de 3 años, que tuve una pasión por la música que me llevó y me abrió una puerta grandísima al camino de la farándula y al camino del entretenimiento. ¿Y a qué edad empezó usted en ese mundo? Pues mira, fue a los 3 años de edad. A los 3 años de edad, en Puerto Rico, en el pueblo de Loíza. Yo soy de Loíza, ahí fue donde mi familia se estableció. Tengo una gran cantidad de mis familiares viven en el pueblo de Loíza, en el barrio de Las Carreras, en un barrio muy conocido por mucha tradición. Ese pueblo en todo Puerto Rico se conoce como el pueblo de la tradición, porque por años y años ellos conservan tradiciones que han pasado de generación, que pasan de un abuelo a otro, al hijo, al nieto, al bisnieto. Entonces que la música es algo que se ha pasado de muchas generaciones, y es un estilo que se llama la bomba.
La bomba es uno de los ritmos más antiguos en Puerto Rico y fue traído a Puerto Rico por los esclavos en el 1400, en los 1300, cuando fueron los esclavos a la isla de Puerto Rico a trabajar en las cañas. Ellos trajeron con él no solamente sus dioses, trajeron su música, trajeron su cultura, y eso fue lo que yo aprendí a la edad de 3 años. Yo aprendí mi cultura, aprendí de quién yo había salido, de quién eran mis ancestros, aprendí a tocar el tambor y me enamoré de la música. Entonces, cuando mi mamá me quería acostarme a dormir, yo en el barrio de Las Carreras se celebran fiestas que se llaman fiestas de Santiago Apóstol. Es una historia larga, te la voy a hacer pequeña. Santiago Apóstol supuestamente fue vino de Europa a Loíza, y entonces apareció un santo, para que tú veas, mira esto, porque esto es espiritual, te estoy hablando de cosas espirituales. Apareció un santito que le llamaron Santiago Apóstol y le hicieron una fiesta a ese santo. Las fiestas que se celebran en mi pueblo son fiestas que se celebran a santos. ¿Me estás entendiendo, verdad? Sí, son fiestas paganas. Exactamente. Que se le rinde culto a ese santo porque apareció en mi barrio donde yo vivía, en el barrio de Las Carreras, y entonces todos los años se le rinde culto y entonces se hacen bailes, y en esos bailes yo me convertí en el niño, el bailarín de ese baile. Mira qué cosa. El mejor bailarín me convertí yo a la edad de 3 años. Cuando los niños todavía no saben mucho ni caminar bien ni comer bien, ya usted era una estrella. Yo era un niño que tú me ponías con adultos y tú decías, pero ¿de dónde este muchachito sacó de dónde aprendió? Que tú decías, pero ¿de dónde lo aprendió? Y ahí entonces tú tenías que reconocer que era algo sobrenatural. Sí, veo que cuando entramos en el libro, el primer capítulo habla de esto, de un poco de esa historia del niño bailarín. Exacto. Y luego veo que entonces en el segundo capítulo habla de entrando en el ocultismo. ¿Cómo fue esa transición? Entonces la puerta se comenzó a abrir porque entonces la música, como muchos sabemos, la música puede hacer el bien. Dios la creó para hacer un bien, pero también vino el ángel de la música y ha usado la música para pervertirla, para causar destrucción. Entonces, a la edad de 4 o 5 años, yo comencé en el medio de la santería a tocarle a los santos, y empecé a bailarle a los santos, y entonces en muchas fiestas nos contrataban al grupo para que fuéramos a hacer despojos, para que fuéramos a rendirle culto a los santos de otras personas, y yo como un niño al fin no sabía dónde me estaba metiendo, pero era parte de como te digo, de la cultura, de la tradición que se pasaba de un padre a un hijo, y entonces me estaban enseñando a mí que eso era parte de mí, y entonces esos poderes, porque hay poderes que toman posesión de todo eso. Nosotros reconocemos como siervos de Dios ahora que había un poder que tomó parte de mi cuerpo. Yo le di cabida y poco a poco entré a lo que se llama la santería, la rumba. Son estilos de música que le rinden culto a Obatalá, a todos esos dioses. Yo comencé a pasar tiempo con personas que estaban metidos en esa religión, la religión de la santería. Y yo era un niño y todo eso comencé a absorber todo eso. Yo estuve leyendo su libro y vi que en muchas de estas fiestas usted como niño iba inocentemente, pero se celebraban estos rituales en su presencia y usted expresa que estaba desconcertado, que no entendía, que usted veía cómo sacrificaban animales. Vi que en una ocasión alguien lo roció con agua haciendo un ritual y decían palabras para marcarlo a usted, pero en su inocencia usted lo que estaba era gozándose aquello que le gustaba y no entendía que era que las tinieblas lo estaban marcando ya para cosas siniestras. Y estas cosas uno no lo entiende hasta que no viene al camino del Señor, que fue una trampa espiritual que le tendieron. Sí. Aquí mismo yo vi en una ocasión como usted también presenció posesiones demoníacas en su casa.
¿Y qué nos puede decir entonces ahora con el entendimiento de Cristo? ¿Qué estaba sucediendo en aquel tiempo en su vida? Pues mira, el pueblo de Loíza es un pueblo donde se practica la brujería, donde por muchos años, ¿verdad? La gente, actores de novela, productores de televisión, cantantes, te digo famosos, te puedo mencionar cantantes famosos que venían a mi pueblo, a mi barrio, para hacer trabajos de brujería. Y nosotros íbamos a hogares de famosos, hogares que la gente decía, no. Y yo entraba y yo, esta es la casa de tal y tal. Y ahí había un cuarto donde habían santos, pero santos, te digo, un cuarto con santos, pero yo en mi ignorancia no sabía, no entendía, porque el amor que yo tenía era amor al baile. Yo lo que iba era a bailar. Pero los adultos, y ahí es donde yo digo que muchos adultos botaron la bola conmigo, porque en vez de protegerme, me introducieron en un mundo donde ellos deberían de saber que eso me iba a hacer daño en un tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, hubo un momento donde el director del grupo se sentaba conmigo. Yo me recuerdo la edad de 14 años, Ángela, que el director del grupo se sentó conmigo, me dijo, Pito, yo te quiero pedir disculpas. Me dijo, y yo le decía, ¿pero por qué? Porque nosotros te protegimos, pero no te protegimos de la manera que tuvimos que protegerte. Y te introducimos en cosas donde en vez de guardarte, pues por amor no pudimos, como que no hicimos lo suficiente. En otras palabras, no hicieron, mira, yo cuando iba a tocar a Ángela, a la edad de 7 años, yo tenía que tocar en una tarima algunas veces, estar hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, para después levantarme a las 7 de la mañana para ir a la escuela y después volverlo a hacer al día siguiente. Esa era mi rutina. Mientras otros niños estaban en su casa con sus padres, yo estaba en un club bailando a la edad de 8, 9 años, 10 años. ¿Me entiendes? Usted no tuvo una niñez. Yo no tuve una niñez, no. Yo no tuve una niñez. Eso fue lo que yo no tuve. Una niñez donde yo podía disfrutar los años de mi niñez. Porque yo estaba, mis cumpleaños, ¿sabes lo que pasaba? Mis cumpleaños, muchas veces, esto me conmueve, de verdad te digo. Muchas veces, muchos de mis cumpleaños yo los pasaba en una tarima, bailando. Ay, Dios mío. Otros niños estaban rodeados de otros niños. Yo tenía un grupo de adultos que me tenían que cantar Happy Birthday, Pito. Nosotros tenemos que proteger a nuestros niños. Es uno de las moralejas que este libro me dejó a mí. Pero un momento impactante porque hasta ahora, a pesar de todo, es un niño inocente bailando. Pero hay un momento en que su vida dio un vuelco completamente y es en el capítulo que habla de vuelta a Boston, Massachusetts. Ese es un encuentro que usted tiene que le cambió la vida por completo. Vuelve al lugar donde nació y tiene un encuentro con papá. Háblenos de eso. El lugar donde todo comenzó, mira cómo es la vida, donde comenzó todo, el lugar donde yo pude abrir mis ojos por primera vez en mi vida, fue el mismo lugar donde yo pude abrir mis ojos y ver quién era mi papá, verdaderamente. Mi padre me hace la invitación para que pase el verano con él en Boston en el 1982. Y yo tenía como 10 años de edad. Y pues yo pasé, mi papá, mi hermana, Lisbeth, que 3 años mayor que yo, tenía 13 años, y fuimos los dos, pues mi padre nos compró los boletos, pero yo no tenía una idea, Ángela, que mi papá era un tirador de droga, muy conocido, respetado en Boston. Yo no sabía eso. Entonces, lo primero que hace mi papá cuando yo llego al aeropuerto y vamos a una de sus... Mi papá tenía 4 o 5 novias. Yo me quedaba en casa de una de ellas, la principal. Pero él tenía 5 que yo conocí cuando fui a visitarlo en este viaje. Y me di de cuenta que mi papá, primeramente, era un mujeriego. Un niño de 10 años que viene de un mundo, y yo, pues mira, sí. Entonces esto me chocó grandemente. Mi papá me lleva a que yo fuera a una de sus segunda novia, que era una estilista de pelo, en un lugar que viene de la música, y después dile que yo soy tu papá.
Yo me senté y pregunté quiero que me corte el pelo tal señora. Y ella se asombró. Dijo, ¿por qué? ¿De dónde tú eres? Y le conté, soy de Loíza. Cuando yo le menciono que era de Loíza, la señora me dijo, ¿quién tú eres? Cuando solamente decirle de dónde yo era. Me dijo, tú eres hijo de, así mismo, tú eres hijo de Luis. Así me dijo, tú eres hijo de Luis. Y me dijo, tu papá es un monstruo. Y me comenzó a decirme palabras de mi papá, que era un monstruo, un abusador. Me dijo, ¿cómo él te va a mandar a ti un niño a venir aquí? Mira, dile que no me... Esa fue la primera experiencia después de lo que mi papá me había dicho en Puerto Rico. Porque antes de eso, Ángela, mi papá me pidió a mí que quemara a mi mamá mientras ella dormía, que le prendiera fuego a la casa para que yo pudiera venir con el apóstol y vivir con él. O sea, eso fue una cosa completamente demoníaca. Era un padre que le pide a su hijo que le prenda fuego a la casa con su madre adentro para que pueda venir a vivir con él. Eso fue lo que me pidió mi papá en Puerto Rico. Y de haber hecho eso, quién sabe la vida que hubiera usted tenido. Pero como el enemigo entonces no pudo, pues sonsacarlo a usted para que hiciera eso siniestro, inventó el plan B. Exactamente. Entonces empezó a tratar de destruirme en la droga. Entonces yo lo que fui, cuando yo vi que mi papá era un tirador de droga, que mi papá, los amigos de él eran usadores de heroína, mi papá tenía puntos de droga en la Dolly, en la Dean, en diferentes calles en Boston, y yo conozco solamente la gente, pero la gente me conocía, ellos sabían quién yo era, ellos sabían, mira Pito, baila, y me pedían que yo le bailara porque me habían visto en la televisión. Entonces, pero lo más impactante para mí en todo el viaje es que yo no conocía a un niño. Yo me pasé con adultos. Todos los 3 meses que yo tuve de verano, me pasé con adultos, viendo adultos inyectarse agujas en sus venas. Y cuando uno de ellos me dijo a mí, tu papá también lo hace. Si tu papá también lo hace. Eso fue lo que me impactó. Que yo sabía, mi papá es un adicto a droga. Un usuario. Entonces, y cuando fui, sí, el impacto en el corazón es tremendo, porque hasta ahora usted no había tenido contacto con este mundo. No, con el mundo de la droga nunca. El alcohol sí lo había visto, sabía que los adultos la usaban, pero no con este mundo de la droga, porque lo pude ver cara a cara. A gente usando, cómo se ponían la jeringuilla en la vena. Yo estaba ahí mirándolo, un niño mirándolo, yo lo miraba. ¿Qué edad tenía cuando eso? 10 años. Cuando fui a Boston por 3 meses por el verano. 3 meses, y en esos 3 meses yo pude experimentar más de en 10 ocasiones a ver personas frente a mí, sin respeto ninguno, sin decir, mira para allá, no, ellos ahí, frente a mí, se ponían y se tiraban su droga por sus venas. Wow, eso produce un impacto en la vida de un niño, impresiones en su memoria, en sus recuerdos, que fue lo que le pasó a usted, y una implantación demoníaca terrible, porque eso fue lo que lo destabilizó, lo volvió inestable. Exactamente. Eso fue lo que causó la puerta, imagínate, la puerta de la santería. Ya los espíritus estaban ya infiltrados ya en mi cuerpo. Ahora yo, el héroe, la persona que yo creía que era mi héroe, que toda mi vida había esperado para conocerlo, y ahora conozco que es un adicto a droga. Al llegar a Puerto Rico, ya yo no quiero saber de la música. Yo le digo, ya yo no quiero saber de la música. El deseo de la música se me fue, y ahora yo deseo pasar tiempo con personas como mi papá, con personas que eran adictos. Aquí hay un momento en el libro que usted se hace una pregunta y dice, ¿quién podrá ayudarme? Así mismo. ¿Qué sucede en esa etapa de su vida? Pues mira, yo comencé en las noches, me empecé a tener en la escuela, dejé que se me fue el ánimo del estudio. Un niño de 10 años que pierda el deseo de
de ir a tocar, a bailar, a ser una estrella, que la gente... ya en ese tiempo, Ángela, yo pude tener la oportunidad de estar en una novela con José Luis Rodríguez, el Puma. Yo pude estar en una novela junto a Joana Rosalí, una actriz tremenda de una clase, te estoy hablando de clases, personas que alrededor de esas personas, Salvador Pineda, te puedo decir de Braulio Castillo hijo, Braulio Castillo padre, a estar alrededor de ellos y decir, yo no quiero más ese mundo, yo no quiero la fama, ya yo no quiero, yo quiero ahora el mundo que yo conocí en Boston. La oscuridad. Yo quiero ese mundo. La oscuridad y el deterioro. Entonces, deja todo eso y entra en una etapa donde va entrando en un lodo cenagoso. Y sí, dice, ¿quién podrá ayudarme? Así mismo, y esa era mi pregunta. Porque yo estaba tan hundido. Mira, un niño pidiendo ayuda. Yo pedí ayuda, pero la gente no me escuchaba. Porque para ellos yo era una estrella. Y ellos me decían, Pito, tú eres una estrella. Tú eres la estrella del grupo. La palabra estrella era lo que yo escuchaba, pero ellos no sabían nada de lo que yo había experimentado en Boston. Ellos no sabían nada de lo que yo había experimentado, lo que yo tenía que, las cosas que yo tenía que ver. Y yo comencé a darme golpes en la pared. Empecé a esa edad, cuando vine de Boston, comencé a experimentar manifestaciones demoníacas en mi cuerpo. Empecé a golpearme, a cortarme con objetos, a cortarme el cuerpo, a darme. Y mi mamá vio un cambio, pero nunca nadie me preguntó qué pasa, qué es lo que te pasa contigo. Entonces lo único que trataban de hacerme era ponerme en un colegio para niños. Y eso lo que me hacía me enfurecía más. O sea, nunca tuvo alguien que se diera cuenta de cómo su alma estaba siendo en cada día más cautiva. Esto es terrible porque esto es un mensaje para nosotros que somos padres allá afuera. Porque si lo hubiera llevado a un psiquiatra inmediatamente le hubiera hecho un diagnóstico, yo estoy segura. Ignorando que usted había sido impactado. Pero llega un momento aquí en el libro muy interesante. Estamos en la página 30 donde dicen, alguien me habló de Jesús. En medio de esa oscuridad, alguien habla de Jesús. Lo más lindo que pasó durante los años de 10 a 12 años, porque yo comencé a tomar, a la edad de 11 años comencé a tomar vino a escondidas de mi mamá y comencé a tomar vino, comencé a introducirme en la marihuana. Bueno, imagínate, un niño que tenía una carrera artística tremenda y de la noche a la mañana ahora no quiere saber de la música. Y como tú dices, si un psicólogo hubiese hablado conmigo, hubiese determinado, ese niño ha sido traumatizado. Ese niño está traumatizado, algo pasó en su vida. ¿Cómo un niño que ama la música ahora la odia? Ahora no quiere saber de nada de la música y ahora quiere pasar tiempo con adictos a droga, ¿me entiendes? Entonces, llegó un momento donde uno de mis amigos, su hermano se había convertido a Jesucristo y comenzaba a venir en las noches a hablarnos de la Biblia. Y una noche estábamos todos jugando en el barrio y de repente él llega y comienza a hablarnos del amor de Jesucristo. Y yo tomé como que empecé a abrir mi corazón, ¿me entiendes? A esa edad de 13 años. Y me causó ¿cómo te puedo decir? Me causó... ¿Un impacto? Sí, me impactó lo que él me estaba hablando. Me impactó porque él me dijo, Pito, ¿tú te crees que tú has llegado donde tú estás porque tú eres? No, Dios a ti te dio unos talentos que no le ha dado a nadie. Dios a ti puso unos talentos, por eso es que aquí de todo el barrio tú has sido el único que ha podido salir aquí, allá, que muchos te conocen, pero no es por ti, es porque Dios lo puso. Y eso me impactó, porque yo no sabía de Dios. Yo lo que había experimentado eran manifestaciones demoníacas y demonios y santos y santería. Y ahora me habla de que es Dios quien me ha dado estos talentos. Y entonces yo, en medio creo que Dios utilizó eso para cautivar a aquel niño que había dentro de mí, que nunca había podido recibir el cariño de un padre. Y en vez de recibir el cariño de un padre, lo que recibí fue el dolor de que mi padre me había pedido de que a esa edad matara a mi mamá y le prendiera fuego, mi mamá involucrada en el vicio de la cocaína.
Y yo como que le abrí, le di puerta y le dije, yo quisiera hablar contigo otra vez acerca de esto. Y fue esa noche la que Dios utilizó esa semilla fue sembrada en mi corazón, Ángela, y al año fue donde yo le di mi vida a Jesucristo a la edad de 14 años en Puerto Rico. ¿Y qué hizo que te descarriaras, Pito? ¿Por qué te saliste de ese grupo de muchachos que estaban en el buen camino? Porque volví otra vez a la música. Volví otra vez a la música. Yo recuerdo que en ese tiempo habían Iris Chacón, no sé si sabes quién era ella, una vedette puertorriqueña, sí, que se había entregado a Jesucristo también en el 83. Son muchos cantantes, ella, otros cantantes creo que Marvin Santiago, también se había entregado a Jesucristo, pero todavía cantaban. Entonces yo creía que era normal. ¿Me entiendes? Que era normal. Yo puedo seguir en la iglesia, servir a Jesús y todavía seguir en el baile. Puedo seguir porque es mi trabajo. Eso es lo que yo pensaba. Pero mi pastor Pascual Pizarro, allá en Puerto Rico, quien me discipuló, me dio mis primeros años de discipulado en lo que es la palabra de Dios. Él me decía que yo no podía hacer esas cosas. Entonces me desanimé, Ángela, y volví. Poco a poco me desanimé, no puedo hacer lo que yo amo. Ahora que estoy en la iglesia no lo puedo hacer, pues me desanimé y poco a poco volví otra vez. Aquí entonces habla que vuelves, que vas a Milwaukee, Wisconsin. Esta es la ciudad donde actualmente tiene el ministerio y vive. ¿Cuál fue el cambio de vida cuando llegaste a esta ciudad? ¿Qué pasó ahí? Pues mira, cuando yo había llegado a Milwaukee, yo había llegado a la edad después de mi conversión, a los 13 años, ¿verdad? A mí me conocían como, pues, ¿cómo te puedo decir? El niño bailarín, ¿verdad? Mira, vio el niño, el que baila en la televisión, así era que me conocían. El famoso. El negrito que está en la televisión, porque yo la televisión para mí, Ángela, la televisión para mí fue mi segunda casa. Yo pasaba mucho tiempo en la televisión puertorriqueña, en los canales, y más en el canal Telemundo. Telemundo para mí fue mi primera, todos los productores sabían quién yo era, bueno, te digo, yo entraba y era, desde que llegaba Pito, me metían en los estudios, me sentaba, me iba arriba donde están los coordinadores, que son los que coordinan los programas, me sentaba con ellos arriba, me iba al estudio de novela, me iba al estudio de todo show, yo iba de estudio por estudio. Y yo crecí en Telemundo, esa fue mi casa. Entonces mucha gente me conocía porque siempre estaba en la televisión. Y entonces, pues, ahora al verme, ahora este jovencito que viene de Puerto Rico en la escuela, y mira lo que hace uno de mis maestros. Un maestro tenía una de las novelas donde yo había participado y la presenta en la escuela a los niños para que ellos vieran quién yo era. Él trajo un videocassette, un VHS, y lo puso, un maestro de ciencia, y le dijo a los estudiantes, mira, yo quiero que ustedes vean ustedes no lo conocen, pero lo van a conocer ahora. Y cuando él pone el tape, yo tenía como 6 años, en una novela que yo había participado que se llamaba Marta Llorens. Y él lo pone, y él dice, ese nene que está ahí, ¿usted no sabe quién es? Ese muchachito se llama Luis Pizarro. Ese que está ahí. Y entonces ellos no creían. Entonces, pues, me hice muchas amistades. Pero ¿qué pasé? Cuando volví, ya no volví con ahora volví ya con tenía la mente ya de un preadolescente, ¿me entiendes? Y ahí fue donde entré a las pandillas, donde primeramente pues me iniciaron a las pandillas, porque ya una vez yo dejé al Señor, Ángela, la vida mía ya no era la misma, porque la Biblia claramente dice que la condición del hombre comienza ahora a ser peor que la que era antes. Porque ahora había lo que había salido de mí, ahora había entrado 2 veces más. Entonces el enemigo lo empezó a rodear de muchachos pandilleros. Muchachos pandilleros, y me convertí en uno de los jovencitos más temibles en la ciudad de Milwaukee. En 3 años yo estaba con los líderes. Ángela, mira cómo es el diablo. Yo estaba con los líderes de las pandillas, como uno de los líderes de las pandillas en Milwaukee. Yo aquí leí unas cuantas historias impactantes
Yo no puedo imaginarme como adolescente, porque era literalmente un adolescente, puede tener un puesto de droga en plena ciudad, puede estar manejando vehículos caros a la luz de todo el mundo, y como que todo el mundo era indiferente a todo lo que sucedía. Yo leyendo el libro decía, ¿y cómo puede ser que estos muchachitos que están en la escuela tengan el control y el dominio por completo de lo que es una ciudad? Que habla mucho de la calle Michelle. La calle Michelle. ¿Y cómo es eso que ustedes hacían sus fechorías a plena luz del día? Pero no cualquier tipo de fechoría. Yo leí aquí drogas pesadas y que estaban armados. Sí, sí, mira, el mundo de la, ¿cómo te puedo decir? Mientras más uno se entra, y todo esto es diabólico, ¿verdad? Porque, como te digo, cuando yo le abrí la puerta al enemigo, yo pues, te digo, fue como que algo entró dentro de mí. No tenía miedo, no tenía temor de nada, era una fuerza, y yo no era un muchacho tan grande, pero dentro de mí había como un gigante. Y entonces sembraba temor, sembraba cuando me encontraba con alguien, sí, miedo. Entonces me enfrentaba a otros pandilleros y había respeto, pero cuando no había respeto, yo era entonces una de las personas que yo cargaba 2 pistolas conmigo. Yo era el que cargaba guardaba las almas de la pandilla. Ahora la reputación mía de bailarín, la reputación de fama, todo eso ya había quedado atrás. Era como que la gente no pensaba, no creía. ¿Cómo? El nene, aquel que va, sí, ahora que es un pandilla. No. Hasta que venían acá y me venían y veían. No lo podían creer hasta que me veían. Yo controlaba las calles. Tenía calles que yo controlaba. Pero ¿cómo era posible que esto sucedía a plena nariz de los policías? Bueno, los policías como todo, ellos trataban de hacer todo lo posible, ¿verdad? Por mantener. Yo fui apresado muchas veces, ellos venían y hacían sus enredadas, pero no, nosotros pues, como se dice, siempre algunas veces tratábamos, dice que el criminal algunas veces, los criminales siempre buscan la manera de cómo evadir. Pues nosotros evadíamos todo eso y usábamos, imagínate, usábamos diferentes cosas para tratar de engañar, ¿verdad? A la justicia. Pero ellos trataban, pero era imposible porque éramos muchos, éramos demasiado y la cuestión también era que el nivel de delincuencia que nosotros que había en ese tiempo era tremendo. La policía trataba de evadir, pero era la destrucción. Yo creo que ahora yo puedo ver que eso era demoníaco, era que los demonios, muchos de nosotros estamos también envueltos en la brujería, envueltos en todo eso también. Muchos de los muchachos practicaban brujería también. Eso no lo leí. Sí, porque la pandilla, nosotros hacíamos oraciones a los muertos, orábamos a los muertos y hacíamos aniversario cuando mataban a alguien, íbamos al cementerio y celebrábamos, íbamos a los cementerios con botellas de alcohol y allí nos emborrachábamos. Eso era una fiesta a los demonios. Sí, los muchachos entonces invocaban espíritus de violencia y de muerte. Exactamente. En este libro yo vi la muerte de 2 de sus amigos y el impacto que produjeron esas muertes en su vida. Estuve leyendo la muerte que casi lo culpan a usted por la muerte de ese joven y cómo de manera sobrenatural Dios lo saca a usted de la cárcel. Si nos puede contar un poquito, porque ese fue un capítulo como bien traumatizante en su vida. Pues mira la misericordia de Dios. Aunque yo dejé a Dios, lo más que a mí en esta edad, Ángela, el amor de Dios es lo más que yo he aprendido en toda mi vida. Que Dios siempre ha estado conmigo, aun cuando yo no lo he querido a mi lado, Él siempre ha estado ahí. Aleluya. El amor cuando tú tienes un encuentro con el amor de Dios, yo creo que y
cuando yo tuve a la edad de 17 años, como la reputación mía era tan terrible en esta ciudad, y pasaron tantas cosas, y pues yo cuento esta historia porque fueron dos historias que verdaderamente me impactaron, porque fue donde yo pude ver, wow, todavía Dios me ama, de verdad. Dios me ama, no es decirlo, pero es experimentar, es saberlo, ¿verdad? Y un amigo de la pandilla, a mí me habían dado un balazo una semana antes. Yo recibí un balazo por una guerra de pandillas, y entonces yo tuve como unos 7 a 15 días en el hospital, y ese día salí del hospital, y cuando llego a la casa donde teníamos nosotros todo, las almas y todo eso, yo tenía todavía tenía un parcho en la parte izquierda de al lado de mi costado, donde me habían penetrado porque la bala había causado que mi pulmón, había perforado mi pulmón. No pasó por mi corazón, pero perforó mi pulmón. Y por lo tanto, pues, se me hizo difícil, la sangre entró a mi pulmón y tuve que comenzar, me dieron terapia para respirar otra vez. Y bueno, te digo, la misericordia de Dios. La bala era para que hubiese tomado mi corazón, pero en vez de mi corazón, tomó mi pulmón. Y yo entro ahí a ese lugar, y hay un muchacho que le dicen White Boy. Yo no lo llamo por su nombre en el libro, por respeto, ¿verdad? Sí. Y él está jugando con una pistola. Yo digo, mira, guarda la pistola, brother, y le enseño. Yo vengo del hospital ahora mismo. Mira, guarda la pistola. Cuando a una persona le han dado un balazo, como que cuando tú ves una pistola, como que eso te trae el trauma, ¿entiendes? Sí. Tú como que es un trauma, pero no lo entiende así. Y yo lo vi rápido, ya como que me puse un poquito medio onis. Empecé a sentirme como que, y le dije, guarda la pistola. Y él siguió jugando con ella como que se no había escuchado nada. Yo vi y le quité la pistola en la mano y le dije, mira, te dije que guardarla, que la guarde. Y se la quité y le quité las balas. Y entonces al otro día, cuando voy, él todavía está otra vez jugando con la pistola. Y cuando yo me enojé tanto que se la voy a quitar, y cuando se la voy a quitar, la pistola se dispara y causándole la muerte a él. Impactante. ¿Ya? Eso para que tú veas. Yo salgo del hospital, recibí un balazo, y cuando llego a esa casa, yo por mí, tratando de evitar que pasara algo más grande, la pistola se dispara, y era esta persona y el de la vida. Sí, yo vi que fue muy impactante, es uno de los más impactantes en el libro, porque entonces viene la implicación legal y la justicia, y de cómo manera sobrenatural Dios lo salva a usted de la cárcel. Sí mismo. Y las oraciones de su mamá también, porque vi que entonces su mamá llegó a su vida de nuevo y ya está buscando del Señor, y eso es algo maravilloso que sucedió. Sí, mira, mi mamá, y es algo que yo pues creo que no toco mucho en el libro en cuestión pero mi mamá a todas estas, ya ella, yo creo que sí, yo toqué un punto cuando creo que hablé acerca de mi mamá cuando vino de Puerto Rico. Nuestra relación estaba deteriorada y Dios pudo restablecer. Ya ella viene ahora como una cristiana y la conozco ahora, y ahora me enseña, ella me pide perdón por todo lo que ella había hecho, por el tiempo que pasó que no me dio atención, y entonces pues nos reconciliamos, y ahora es la madre, la guerrera en oración, la que comienza a guerrear por mí de rodillas, la que ahora me enseña lo que yo conozco ahora. Ángela, yo llevo años orando de madrugada, pero la que me enseñó a mí la guerra espiritual fue mi mamá. Me enseñó a guerrear de 5 de la mañana a las 6, 4 de la mañana. Pero fue ella la que oró, la que estuvo ahí. Y te digo, cuando yo fui abalaciado, mi mamá estaba en una reunión de damas. La policía la fue a buscarla a la iglesia para traerla al hospital. Mi mamá estaba en una vigilia cuando yo fui abalaciado en un viernes 13 de 1990. Creo que esas oraciones fueron las que lo salvaron a usted.
de que el ángel de la muerte no se lo llevara. Mira, Ángela, Sí. eso es sin duda ninguna. Yo creo en el poder de la oración. Le digo a cualquier madre, a cualquier padre, le digo a cualquier persona que ahora mismo esté atravesando un esposo, una esposa que esté atada a lo que sea, no dejes de orar. No dejes de orar, sigue orando. Mi mamá se mantenía orando, ella reclamaba, ella me decía, me miraba y me decía, tú un día vas a ser un predicador, un día un día yo te voy a ver a ti predicando la palabra de Dios. Y mira, hoy en día lo que ella declaró y lo que ella oró lo pudo ver. Qué hermoso. Vi también que en ese hospital, cuando estaba ahí con el problema del pulmón que atravesó la bala, también el que era su pastor llegó y lloró y declaró una palabra de vida que tocó su alma. Sí, sí, sí. Cuando él llegó, cuando yo estaba en la camilla, imagínate, ellos llegan, ¿verdad? El pastor Andrés Mar, que es un pastor aquí en Milwaukee, que lleva más de 40 años en el ministerio, y mi mamá llegó con él y ella llegó como una loca. Imagínate, viene la policía, va a la casa y le dice que tiene que ir de emergencia, tiene que ir al hospital porque su hijo ha sido balazado. Y ella, Ángela, mi mamá llorando y se me tira encima. Y mira, y eso fue, mira, eso es, yo digo, como se me tiró encima gritando, pito, pito, y empezó a reclamar y el pastor, man, eso es algo inolvidable, la palabra que él declaró sobre mí. Pero aún así, Ángela, yo no pude, él me dijo, ¿tú quieres aceptar a Jesucristo? Yo le dije que no. Sí, yo pensé, este ya es el momento que yo estaba esperando de que ya él acepta, pero luego de eso, aquí en este libro entramos entonces en cosas oscuras. Voy a leer algunos de los capítulos por razón de tiempo y nos vamos a parar donde usted quiera, pero aquí está, el pandillero, el más odiado, la guerra de pandillas, viernes 13. Llegamos a uno donde, wow, te para los pelos, se te eriza la piel, donde habla de los cañones. Aquí está como el nudo del libro, aquí es que se pone duro. Y ahí es como cuando es el momento más profundo donde toca fondo. Pito toca fondo en ese momento. ¿Qué dice Pito de ese momento tan oscuro donde ya parece que no va a salir, que este es su destino? Mira, toda mi vida he tratado de ser una luz, ¿verdad? Yo fui una estrella y por eso se le llama, digo, una estrella que dejó de brillar. Y llegó un momento donde esa estrella, imagínate cuando tú miras al cielo en una oscuridad y está tan oscuro, pero tú puedes ver de lejos algo que brilla, ¿verdad? De lejos puedes ver algo brillando y sabes que aunque no tienes la capacidad para verlo, pero sabes que ahí hay una estrella. Y entonces yo estuve en una oscuridad por mucho tiempo donde Satanás trató de destruirme. El diablo trató de destruirme a través de la droga, trató de destruirme a través de la cárcel, trató de destruirme a través de tantos instrumentos que él utilizó, pero la misericordia de Dios y el clamor de una madre que se unió y a la fe y empezó a creer que Dios podía resucitar a su hijo y volverle el brillo que una vez ese hijo tuvo. Mi mamá comenzó a declarar sobre mí en medio de la oscuridad que Dios podía otra vez restaurarme, que Dios podía restaurarme y volverme otra vez a lo que yo era, porque eso era el destino, lo que Dios había puesto en mí. Y gracias a la misericordia de Dios, Ángela, pasaron tantas cosas, pero llegó un momento donde yo clamé a Dios yo mismo. La misma madre que clamó fue la misma que me invitó a la iglesia, Ángela. Ella me invitó, me dijo, Pito, yo necesito que tú vayas a la iglesia hoy. Tu amigo Dani se acaba de reconciliar. Man, un culto hermoso. Tú deberías de ir. Y ese día mi mamá no sabía que yo había tenido una sobredosis. Yo había tenido una sobredosis, me había tragado 3,5 gramos de cocaína y había pasado toda la noche peleando con los demonios, hasta que ella me llama y me dice que mi amigo, cual hoy es un pastor, el pastor Dani Velázquez, aquí en la ciudad de Milwaukee, y el quien también es mi cuñado ahora,
gloria al nombre de Jesucristo, Santo. se había reconciliado con Dios. Y yo fui a esa iglesia, Ángela, y un pastor dominicano, un pastor, mira, de Santo Domingo, había sido invitado. Un pastor dominicano fue la persona al cual yo fui allí, y él dijo, aquí hay alguien que quiera aceptar a Cristo. La única persona que estaba al frente de ese pastor fui yo, hace 33 años atrás. Y ahí fue donde yo entregué mi vida a Jesucristo. Ahí fue donde yo me despojé, donde yo me cansé y le dije, Dios mío, si tú tienes algo conmigo, si tú me has llamado, si todo lo que ha pasado en mi vida ha sido porque tú lo has destinado, porque tú me has llamado, que tú has puesto un llamado en mí, no has permitido que el diablo me destruya, entonces aquí estoy cansado de correr. Aquí hoy yo te entrego mi vida. Este es el capítulo que se llama que paré de correr. Paré de correr así mismo. Qué hermoso ese capítulo. Yo realmente lloré porque ahí entonces en el medio de ese proceso su novia estaba embarazada de quien sería su primer niño y cómo entonces usted quiere salir de eso y no quiere que su hijo viva como usted vivió, y es un capítulo impactante, me lo gocé muchísimo. Y bueno, yo soy mamá también, mi corazón se estrujó bastante. Pero y entonces, ¿qué pasó con la ganga? ¿Qué pasó con los amigos? ¿Qué pasó con el punto de droga cuando Pito estuvo desnudo delante de la presencia del Señor? Pues mira, entonces cuando comencé y cargué y dejé cambié la Biblia cambié el cañón por una Biblia. Aleluya. Ahora los enemigos me veían en la calle y se mofaban de mí. Dios me pasó por un proceso donde los enemigos vinieron como, ¿te recuerdas cuando David, en el libro de Samuel, cuando David los enemigos de él se mofaron de él y se mofaron? Decían, este no era el que peleaba por Israel, y mira ahora, mira dónde ha parado. Porque llega un momento donde Dios permite que tus enemigos se mofen de ti, porque llega un momento donde Dios te tiene que promover, pero primero antes de promoverte te humilla para después exaltarte. Santo. Y cuando yo pasé por el momento donde la vergüenza, donde mis enemigos venían a mi trabajo para mofarse de mí, adiós, tú no eras tal y tal, y ahora estás aquí, mira, y venían y se me paraban en la cara, Ángela, te digo, era para, y me decían, el día que tú dejes esto, te matamos. Venían a mi trabajo, venían en la calle, venían a la iglesia, se salían de los carros, y yo con mi Biblia y me bajaba la cabeza y decía, mira, brother, haz lo que tengas que hacer, porque esta es mi vida. Y Dios me guardó todo ese tiempo, y te digo, la misericordia yo descubrí el amor de Dios, lo que es el verdadero amor de Dios. Y aunque te digo que no ha sido fácil todos estos años, he tenido mis luchas, he tenido mis altas, mis bajas, he desfallecido, hay momentos que he desfallecido, pero me he mantenido por la misericordia de Dios. Hermoso libro, pastor, impactante, pero ahora usted tiene un ministerio que se llama Hombres Transformados en español y Transformment Ministry. ¿Qué hace usted en ese ministerio? ¿Cuál es el después del libro? El después del libro es que yo pues ahora, después del libro, vuelvo a la escuela, voy a mis estudios, termino mis años que me faltaban, saco mi GED, voy al colegio, voy al seminario, tomo un año de seminario, me empiezo a educar. Porque yo digo, si Dios me estaba llamando, me está preparando para algo, entonces yo tengo que prepararme. Y comencé a prepararme. La mamá de mi hijo se trasladó a Chicago, me dejó, y ahí es donde yo conozco a mi esposa, la cual se convirtió en la madre de mi hijo Misael, me ayudó a criarlo y me dio a mi hija Beilis, mi mayor, y mi hijo Abimael de 26. Y comencé a entrar a conocer el ministerio a 4 años más tarde. Mi cuñado Joel Velázquez, su hermano, me unge como ordained minister, me da la ordenación de ministro y me abre la puerta para yo entrar al ministerio. Y yo entré en el ministerio en el 1998, me ungieron como pastor en el 2000 y fundamos un ministerio de jóvenes que se llamaba Homies por 15 años.
y ahora estamos trabajando con Transform Men, Transform Women. Ya 5 años llevamos aquí trabajando con hombres y mujeres, usando los principios que yo aprendí a través de la palabra de Dios, principios que no importa lo que haya pasado en tu pasado, Dios puede restaurar tu presente. No importa lo que haya pasado en tu vida, Dios determina tu futuro. Ese es el principio que nosotros enseñamos, que tu pasado no determina tu futuro. No lo determinó conmigo, no lo determina contigo, ni tampoco lo determina con nadie. Solamente Dios determina el futuro de una persona, y a través de la enseñanza bíblica es lo que hacemos aquí en nuestro ministerio. Eso es un ministerio de mucho amor, de mucha compasión. Sí. Mientras estoy hablando contigo, tenemos un grupo de hombres que están reunidos al otro lado donde yo estoy ahora mismo. Hay como unos 25, 28 hombres que están esperando, que están en un estudio bíblico, esperando de que yo regrese para terminar la reunión. Qué hermoso, pastor. Su testimonio tocó mi vida. Es impactante. ¿Y cómo podemos entonces ponernos en contacto con usted? ¿Usted ofrece conferencias, sí. estudios bíblicos en línea? ¿Cómo una persona que esté pasando por estas situaciones, pues si quisiera aprender herramientas, se conecta con ustedes? Pues mira, nosotros tenemos tenemos nuestro website, www.transformmen.net. Ahí pueden conseguirnos. También pueden mandarnos un email también al mismo Transform Men. Es en inglés, pero pueden llamarme mejor al 414-690-3313. Nosotros estamos disponibles para conferencias, para eventos especiales. También tenemos, Dios también, la música, he compuesto también canciones, que tenemos también un ministerio musical, y estamos a la disposición para poder compartir nuestro testimonio, compartirlo en conferencia, compartirlo a través de la música. Una de las canciones que yo hice como poesía, mi testimonio, se llama Mi Testimonio. Era un maleante, un pandillero, un conocido traficante. Eso yo era, pero Cristo me cambiaste, me pusiste amor, me convertiste en un predicador. Tengo canciones que hablan de mi testimonio también, y las están. Si quieren invitarme para compartir mi música como conferencista, estamos a la disposición. Pastor, muchísimas gracias. Un privilegio haber compartido con usted este transformador testimonio de vida. Lo bendigo a usted y todas las personas que usted ha sacado de la oscuridad. Y pues habrá una segunda parte donde hablaremos de testimonios preciosos, que sé que usted ha cosechado muchos testimonios preciosos de personas que usted ha cambiado su vida. Un abrazo. Gracias. Antes de irnos, te bendigo, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que tú me concedes de poder compartir lo que Dios ha hecho, porque solamente la mano de Dios ha podido hacer y ha podido hacer lo que yo he y compartirlo a través de este medio. Le doy gracias a Dios y pido que la bendición de Dios esté sobre tu ministerio y que Dios te expanda más y más y más. Aleluya. Un abrazo, pastor. Hasta la próxima. Bendiciones a ti, Ángela. Dios te bendiga.